les hemos hablado mucho de que íbamos a hacer 100 programas de este Neumáticos en Verde, especial que hacemos con Cygnus, y que les conté hace unas semanas ya, les veníamos contando Isabel y yo, ahora te presentaré, no puedes hablar todavía, ya lo sabes, que íbamos a venir a la sede de Cygnus para celebrarlo juntos. Y es un placer, como ven, estamos fuera de nuestros estudios, como nos oyen, y estamos en la sede de Cygnus para que nos cuenten un poco también por dentro, aunque en estos 100 programas yo creo que ha quedado más que claro lo que es Cygnus y qué hace la gente que trabaja aquí. Pero ahora sí, le voy a dar paso porque es que me gusta tenerla callada, ya lo saben ustedes, a Isabel López Rivadulla, la directora de comunicación de Cygnus Ecovalor, y hoy yo, integrante de tu mesa. Hoy tú mi invitado en mi casa, invitado en mi casa. Pues sí, la verdad es que para nosotros es una gozada y un placer teneros aquí a todo el equipo de Capital Radio, y yo creo que ya toca, ¿no?, que en estos 100 programas que llevamos, en el 100º espacio que tenemos, pues entremos un poquito más en profundidad para conocer quiénes están en Cygnus, quiénes forman parte de Cygnus, qué departamentos y lo que hacemos, que es bastante complejo, aunque hemos dado siempre pinceladas, como bien dices. Y por eso vamos a empezar en este bloque, porque aquí me va a tocar presentar a varias personas distintas. Sí, porque sabes que presentar personas es lo que tú haces sí, mejor. lo hago, vamos, es mi misión en este espacio. Pues hoy tenemos a 3 personas del equipo de dirección de Cygnus. Tenemos al director general, a Gabriel Leal, al director de operaciones y logística, Juan Martino, y al director de relaciones institucionales, a Román Martín. Vamos a empezar con el jefe, si te parece, sí, que hay que tratarlo bien, ya lo sabes. Y yo creo que... Además, el jefe es el más habitual de todos. Es el más habitual, ya nos conoce muy bien y ya, vamos, sabe la dinámica perfectamente. Pero bueno, Gabriel lleva 9 años como director general de Cygnus, pero en su día Gabriel ya formó parte del nacimiento de esta entidad como miembro del Consejo en representación de uno de los fabricantes, concretamente Continental, y yo creo que hay que empezar por el principio y que nos cuente cómo fue la gestación de Cygnus. Bueno, pues fue una cosa bastante curiosa porque cuando nos reunimos, en principio, bueno, nos reunimos los 5 principales fabricantes, los directores generales de los 5 principales fabricantes, y eso no es muy habitual e incluso podía ser interpretado como problemas de competencia. Y de hecho, en alguna de las reuniones previas alguien nos vio y alguien lo comentó, y fue muy... En el sector fue muy rumoreado. Muy rumoreado, ¿no? Más que nada que si íbamos a subir precios todos juntos y demás. Bueno, entonces esa es la primera. La segunda fue la generosidad que hubo por parte de todos los fabricantes en crear una entidad común que resolviera un problema que era común también, pero que estas cosas no son fáciles, no son sencillas cuando las compañías tienen problemas comunes, que vean que la mejor manera de solucionarlo es uniéndose. Entonces, es curioso, porque eso que dices a mí me parece importantísimo. Sí. Problemas comunes de todos, ¿por qué no le ponemos soluciones comunes? Pero muchas veces las compañías no lo entienden. No lo entienden. Y sobre todo ahí el que dio un paso al frente fue la líder del mercado, que es Michelin, que siendo la líder del mercado supo de alguna forma sacrificar unos pequeños detalles, como por ejemplo el que en el accionariado de la compañía todos los fabricantes estuvieron al mismo porcentaje, al 20%, sin poner ningún tipo de barreras a aquellos que tenían mayor penetración en el mercado. Entonces eso fue para mí la clave, el que todos nos pusiéramos a trabajar y que empezáramos a desarrollar el concepto de Cygnus y todo el trabajo de Cygnus un año antes de que saliera el Real Decreto. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando de que Cygnus, la primera reunión... O sea, Cygnus se formó en el 2015. Sí, pero la reunión ¿cuándo fue? Esa reunión fue en el 2014. No, 4. Te vas 10 años más atrás. Perdón, 2014 empezaste tú como director general. Fue antes de ayer. Como nuestro director general. 2004. La reunión inicialmente fueron en el 2004. En el 2005 ya se empezó a trabajar dentro del consorcio del caucho, y en mayo del 2005 se fundó la compañía, el 12 de mayo creo recordar,
y sin embargo el decreto salió el 31 de diciembre o el 30 de diciembre del 2005. Estás hablando del 12 de mayo, es decir, estamos de aniversario. Casi, dentro de 2 días. Casi. Es que aquí juntamos todo. Hemos juntado todo, el aniversario, 100, aniversario de Signus, bueno, lo celebramos por todo lo alto. Y son 18 años, nuestra mayoría de edad. La mayoría de edad. Exactamente, ya podemos votar. Entonces, bueno, pues eso fue lo fundamental. Se creó inicialmente bajo el paraguas del Consorcio del Caucho. A partir de mayo pues ya tuvo entidad propia y se empezaron a contratar personas y gente, y aunque no somos mucho porque realmente somos 17, pero bueno, ahí está Juan, que fue uno de los primeros contratados, o si no el primero, en este momento es el más antiguo en la compañía. El más antiguo. Bueno, vamos también a el más presentarle mayor, porque no le hemos presentado, y que aquí la gente habla porque sí. Habla sin decirle hola, pero bueno, los hemos presentado al principio. Claro Chimo. que sí. Juan Martino, que es el director de Operaciones y Logística, y Román Martín, que es el director de Relaciones Institucionales. Román es otro maestro ya de la radio. Totalmente. Con el cual, ya le hemos tenido, pero bueno, yo creo que ahora ya por alusiones vamos a que Juan nos cuente, porque Juan dirige uno de los departamentos clave para garantizar que todo funcione y que la gestión sobre todo sea eficaz. Pero yo creo que merece la pena también echar la vista atrás y que nos cuente cómo se logró tejer esta red logística y organizar una red operacional, porque al principio no existían infraestructuras suficientes. No había infraestructuras suficientes. Era un lío, era un mercado, no existía realmente el mercado. Yo recuerdo mi primer trabajo, yo empecé a trabajar en Signus en julio del 2005. Gracias por los 10 años que me has quitado antes. Nos ha vuelto a todo joven y a cabrón. En julio del 2005. Y mi primer trabajo pues era llamar a talleres para ver a usted quién le recoge los neumáticos. Exacto. De esa manera nos hicimos con un primer mapa de qué recogedores había. Evidentemente no había una recogida universal, se recogía pues solo en talleres grandes, talleres que interesaban, y había zonas de España donde prácticamente no se recogía ni un neumático. Sitio. Entonces el trabajo, claro, era apasionante porque era crear toda la red partiendo de cero. No está mal. Gabriel, ¿qué es lo más significativo de Signus en estos 18 años? ¿Lo más significativo? Sí, lo que tú dirías, en esta trayectoria, tú que has estado los 18 años también... Principales logros. Dices, ¿qué es? Yo diría, esto fue lo que marcó Signus. Pues si quieres que te diga la verdad, creo que lo más significativo de Signus es que somos reconocidos por el sector, no solo del neumático, sino incluso por el sector de gestión de residuos, como, yo voy a decir, el paradigma del sistema. Es decir, hay muchos sistemas, todos trabajan más o menos bien, pero a nosotros nos tienen una cierta envidia, primero por el tipo de residuo que gestionamos, que es bastante más sencillo que otros residuos. Y segundo, por cómo resolvemos los problemas, porque es uno de los residuos que no puede ser utilizado para volver a ser producto inicial. Es decir, el caucho, una vez vulcanizado, no puede volver al neumático. Y entonces eso genera una serie de trabajos y de actividades que no es normal que tengan otros SIG. Con lo cual nuestra actividad no es solo la de gestión de recogida y valorización, no, es que está mucho más extendida en otros campos que no existen en otros residuos. Yo te voy a decir una cosa, si algo he aprendido en estos 100 programas es la imaginación que le echáis a cómo gestionáis el residuo. Es decir, todo lo que se puede hacer con un neumático. O sea, vamos, yo creo que es inagotable. No es imaginación, es simplemente que hacemos eso o nos comemos el neumático. Y te prometo que el neumático no entra muy bien. No es muy saludable. Bueno, y que es verdad que luego tendremos la oportunidad de hablar con el Departamento de Desarrollo e Innovación, que para nosotros es clave, sin duda. Bueno, Román, yo creo que ahora ya nos toca entrar un poco en el tema
del marco regulatorio, porque todo esto... Más aburrido, pero todo... Más aburrido, ¿no? No necesariamente. Siempre que tenemos un problema regulatorio recurrimos a Román. Y sobre todo porque todo lo que estamos contando no tendría cabida ni sería posible sin un marco regulatorio. Tú ya son 15 años, cerca de 15 años los que llevas llevando aquí las relaciones institucionales y estando al tanto de todas las regulaciones. Y desde tu comienzo en Signus has pasado por 3 leyes de residuos, la del 98, la del 2011 y la del 2022, una reforma de nuestro decreto en el año 2020 y ahora estamos ya con la película más aventurada, que es el nuevo Real Decreto. Tenemos el texto, que tenemos ahí un borrador. Tenemos un borrador. ahí. Un borrador de texto. Pero vamos a comenzar con esta última ley de residuos del 2022. ¿Qué destacarías y en qué afecta principalmente o en qué ha afectado principalmente a la gestión de los neumáticos? Pues mira, yo destacaría lo primero, el título, y eso en muchos casos lo hemos comentado internamente, pero no de una forma más general, ¿no? Porque se llama de gestión de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Las anteriores no hacían esta referencia, ¿no? Entonces es un cambio importante y además, bueno, como comentaba Gabriel, es en particular en nuestro sector, el sector de la gestión del neumático, es fundamental dar un paso más allá e intentar cerrar el círculo de la economía circular. Pero bueno, lo que esta ley... Sin embargo, Román es el único sitio donde se cita economía circular en el título, ¿no? Sí, en el título, pero bueno, pero la filosofía de la ley está ahí. Yo creo que es algo que tenemos que, incluso después ya hablaremos del Real Decreto, el borrador que tenemos encima de la mesa, que quizá desde nuestro punto de vista se queda muy en la gestión, en aspectos de gestión, ¿no? Muy corto. Yo creo que hay que dar un paso más hacia esto, hacia el tema de economía circular. Pero bueno, esa ley, yo destaco principalmente, bueno, transpone, digamos, el paquete Economía Circular de la Unión Europea y después consolida el modelo de responsabilidad ampliada del productor, que bueno, el modelo que está aplicando para neumáticos y para una serie de productos no muy larga, envases, se extrapola a todos, se extrapola a otro número de productos importante, ¿no? Por eso estamos viendo hoy la creación y la constitución de nuevos sistemas colectivos similares a Signus para otros flujos para otros productos, ¿no? En los que sí que sois una referencia, porque mucha gente se está mirando en vosotros, que lleváis estos 18 años, para ver cómo lo tiene que hacer, porque eran sectores que no estaban organizados en este momento. Sí, es el modelo. Signus es modelo para el resto de productos. Para el resto. De hecho, bueno, pues nos hacen muchas consultas, ¿no? Y nos piden que es importante destacarlo cómo es nuestra gestión y cómo es nuestra experiencia, ¿no? Y después, bueno, la ley concretamente, bueno, establece unos requisitos mínimos que deben cumplir los sistemas RAP, que bueno, para nosotros es importante tener esta referencia. Prioridad a la prevención es algo común en los marcos regulatorios. Prevenir la generación del residuo es... Pero aquí en esta ley pone especial hincapié en la prevención, incluso en el Real Decreto, en el texto que tenemos también destaca el tema de la prevención. Y después un aspecto ya más concreto de la ley, bueno, pues sí que hay mayor precisión a la hora de definir las operaciones de valorización que afectan a la gestión del residuo, ¿no? Que pasábamos, me parece que eran 4 operaciones de valorización y ahora creo que son 12 las que nos afectan y que desde un punto de vista operativo pues reflejan mejor lo que estamos haciendo, ¿no? Y Juan, en todo lo que es la parte operacional que ya nos has explicado, pues las dificultades que hubo al principio, ¿cuáles son ahora actualmente los principales obstáculos? ¿Cómo han cambiado los retos? Exacto, ¿cómo han cambiado? Entonces ahora. Hombre, el gran reto es que esto es como un gran mecano que funcione todo el mecano. Tened en cuenta pues que estamos recogiendo unas 200.000 toneladas año, se hace una recogida cada minuto en jornada de lunes a viernes. Son 36 centros de recogida, 8 granuladores, 4 trituradores, 11 cementeras y todos los días pasa algo. El día que una planta pues no está estropeada, otra ha parado pues para mantenimiento, en un recogedor pues le fallan un par de conductores.
Entonces el reto es mantener el equilibrio y tener imaginación para ir sorteando y tomando alternativas cada vez que pasa algo de esto, ¿no? Ingenio. Ingenio, sí. Mucho ingenio para gestionarlo. Sí. No, pero es que Juan en ese sentido es modesto. Es decir, hacemos 600 operaciones diarias de recogida. Claro, el que ha dicho una cada minuto. Claro, es decir, o sea, no es baladí, es algo más de una por cada minuto. Y después tenemos del orden de lo que ha dicho, 12 instalaciones que tienen que titular y a las cuales hay que alimentar. Y no solo hay que alimentar, sino que también después están las cementeras que también tienen su propia vida. Exacto. Entonces las cementeras son también otro dolor de cabeza porque, claro, ellas dicen, no, es que vamos a parar un mes. Y tú dices, ¿y qué hacemos con los neumáticos durante ese mes? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con eso? Porque ocupan espacio, o sea, existen los transbordadores no tienen sitio para tenerlo. Es decir, hay unas problemáticas que hay que día a día hemos aprendido a Por cierto, resolver. os voy a contar una confesión. Ayer estuve con el delegado del Pertebec Industrial y estuve hablando un poco con él y hablábamos de esas cementeras y salíais vosotros como ejemplo de... Es decir, es que... Siempre somos el mejor ejemplo. Menos mal que tienen esto. Yo dije, hombre, menos mal que os acordáis de esto. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de cómo trabajáis con ellos, porque decía, es que claro, es muy difícil cuando te vienen todo lo que te ponen encima de la mesa, y dice, hombre, hay un ejemplo que es el tratamiento de los neumáticos, que lo tienen muy bien organizado, y digo, menos mal que os acordáis de ellos, se lo dije, pero que sepáis que salisteis en la conversación. Bueno saberlo. Sí. Gabriel, ¿y tú cómo ves el futuro del reciclaje en unos años? Porque ahora hemos hablado pues, de las plantas que están en marcha, pues, de la valorización energética en cementeras y demás, pero ahora entra en escena, aparte del reciclaje mecánico, el reciclaje químico. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde ves tú que pasa el reciclaje de los neumáticos en el futuro? Isabel, todo pasa por la cuestión euro. Es decir, cualquier tema que se utilice es cuestión de ver si los costes con respecto a los ingresos son rentables o no. Claro. Entonces se está hablando mucho de reciclaje químico desde hace muchísimo tiempo, pero realmente el problema es un problema de coste y que si los productos que se pueden obtener tengan un valor suficiente para pagar todo el proceso. Y en eso estamos. Hoy por hoy ya tenemos instalaciones de pirólisis en la península, incluso, bueno, parece ser que es una de las mayores que hay en Europa, pero yo personalmente soy prudente a la hora de evaluar si esto tiene un futuro desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista técnico, no hay duda, está probada la tecnología, pero desde el punto de vista económico todavía está por ver que los costos de las nuevas tecnologías puedan ser pagados por los ingresos de los nuevos productos. Eso para mí es la gran incógnita. Uh-huh. Y Román, nos comentabas antes, nos dabas alguna pincelada sobre el nuevo Real Decreto. ¿Nos puedes dar ahí alguna pista de lo que está ahora ahí encima? Bueno, ya de la tenemos mesa? El texto articulado, que está en información pública hasta ¿Sí? el 4 de junio. Bueno, este texto define y lista todas las obligaciones del productor, cómo cumplir las obligaciones a través de los sistemas colectivos. Es técnico desde el punto de vista de lo que plantea, todos los procesos de autorización, etcétera, que bueno, en el sentido destacar que sí que reduce la carga administrativa. Vamos a pasar de un modelo de autorización en todas las comunidades a una autorización única en la comunidad autónoma donde tenemos la razón nos social. Nos facilitará bastante el facilita, todos los trámites administrativos. Es que son 17 trámites administrativos distintos. Más las dos comunidades, más las dos ciudades autónomas. Pero no le digáis eso, Román, que su trabajo se queda dividido por 17. Va a ser muy sencillo, Román, Hay muchas cosas que bueno, hacer. ahora tiene, la parte de los planes de prevención, entre otras cosas. Bueno, el tema de prevención también lo destaca como prioridad. Pero bueno, yo creo que aquí en este Real Decreto debería irse un poquito más allá de la gestión del residuo, que se centra en ello, ¿no? En un momento de alegaciones. Y estamos en el momento de alegaciones y realmente sí echamos en falta algo. Desde nuestro punto de vista se queda cojo en el sentido de, bueno, pues que no hace ninguna referencia a la importancia
de establecer mecanismos e instrumentos para desarrollar aplicaciones con los productos obtenidos del neumático, ¿no? En particular el caucho reciclado, ¿no? Entonces, cosa que por otra parte sí que hace la ley en el artículo 16 con la compra pública verde como una herramienta para impulsar la economía circular. Claro, y bueno, las directivas comunitarias, etcétera, ¿no? Y más en este momento en el que, bueno, pues estamos en una situación delicada en la que, bueno, pues el Comité REACH de la Unión Europea ha prohibido, a partir de un periodo transitorio, ya lo habéis contado, el uso del relleno del caucho como relleno en los campos de césped artificial tiene sus días contados, esa es la realidad. Entonces, bueno, pero vamos a encontrar hay que buscar aplicaciones. Entonces, entendemos que también este Real Decreto debería contemplar un poco cómo buscar este tipo de soluciones, ¿no? Nos queda un minuto, ¿vale?, de este bloque, pero yo tengo al jefe y no puedo evitar en 30 segundos hacerte sacar la bola de cristal, Gabriel, si no perdería las buenas costumbres. ¿Cómo es el futuro del reciclaje de los neumáticos? Hombre, el futuro no va a ser muy distinto del presente, porque está bastantes cosas ya inventadas. La única cuestión es lo que ha dicho Román, es decir, hay que enfocar mucho más a la administración hacia una economía circular de lo que en estos momentos está enfocada. Se les llena la boca de palabras, pero a la hora de hacer acciones y enfocar todo el tipo de gestión con una visión circular, van directamente a prohibir, limitar. Después de la palabra tiene que venir la acción. Si no, las cosas no funcionan. Si no, las cosas no funcionan. Pues muchas gracias a los tres. Ha sido un placer teneros. Bueno, más bien, ha sido un placer que me acojáis en vuestra casa. Con Isabel voy a seguir. Para que vengas más veces. Vendré mucho más. Estáis en un sitio maravilloso, todo hay que decirlo, en Madrid, y muy cómodo para venir. Pero nosotros seguimos, Isa, porque ahora vamos a hacer un pequeño bloque, pero un pequeño descanso, pero vamos a seguir contando lo que es Cygnus por dentro, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Pues en unos momentitos volvemos. Pues Isabel, ¿con quién contamos en este segundo bloque de nuestro 100 programa? 100, que hay que repetirlo en este 100. Especial Programa de 100. Neumáticos en verde. Pues tenemos en este segundo bloque a otros dos puestos clave dentro del funcionamiento de Cygnus, que es Julián Madruga, director de Relaciones con Empresas Adheridas, con productores, y Nuria Guijarro, que es la directora de Administración y Finanzas. O sea, ves que son dos estratégicos. Dos puestos estratégicos. Pero bueno, vamos a comenzar con Julián para que nos cuente quiénes son esos productores de neumáticos, cuántos productores tiene Cygnus, pero sobre todo entender cuál es esa figura de productores y por qué es tan importante. Bueno, el productor es aquel que introduce neumáticos en el mercado por primera vez. Cualquier actor del mercado, un distribuidor, un taller o cualquier otro que compra neumáticos fuera de España y los vende aquí. En ese momento él es el responsable de la gestión de esos neumáticos cuando finaliza su vida. Porque muchas veces se confunde productores con fabricantes, que parece que son los que producen, ¿no? Exacto, sí, la palabra se presta a confusión. A confusión. Son los que incorporan el neumático al mercado. Exactamente. Y da lo mismo que sea un fabricante que un pequeño taller que se trae 10, 100 neumáticos de Tenemos fuera. Tenemos talleres que declaran 2 al cabo del año, y luego, bueno, pues fabricantes como Michelin o Bristol o Pirelli, que son miles los que ponen. Exacto. Que tienen fábrica en España y que ponen miles de neumáticos. O los traen de fuera. Traen de fuera, no unos exportan y otros importan. Exacto. Exactamente. ¿Y ellos los traen. ¿Cuántos productores tenemos ahora mismo que nos declaran? Activos tenemos que nos declaren. El año pasado nos declararon 222 productores, aunque activos tenemos más de 300, pero no todos traen neumáticos de fuera todos los años. Pero bueno, siempre la cifra está en torno a los 300.
más o menos. Grandes, pequeños, de todo tipo de tamaño. O sea, hay 300 empresas, por decirlo así, que incorporan neumáticos nuevos al mercado. Bueno, nuevos, usados o recauchutados. Vale, ahí quería yo llegar. ¿A qué figuras son para que la gente lo entienda? Sí, sí. O sea, da igual el estado en el que se encuentre el neumático. Vale. Lo importante es que al venderlo tú en España, luego se va a generar un residuo. Te haces responsable de ese residuo. Además, Chimo, por aclarar un poco lo que estás diciendo, nosotros hablamos siempre de mercado de reposición. Exacto. Es decir, es realmente de lo que se responsabiliza Signus, porque luego están también los neumáticos de primer equipo, que son los que salen los que de fábrica. Vienen montados en el vehículo que compras. Que esos neumáticos, aunque son neumáticos, aunque muchos son neumáticos de fabricantes que están adheridos a Signus, ya te digo yo que todos. Tienen ellos, claro, pero tienen ellos la responsabilidad de la gestión de los neumáticos al final de su vida útil, que delegan normalmente en los CAT. En los CAT, los de primer equipo lo delegan en los CAT. Y son ellos quienes además ahora tienen que reportar anualmente al Ministerio, a las comunidades autónomas, de qué hacen con esos neumáticos. Esto es importante resaltarlo porque muchas veces, bueno, pues se nos mezclan los flujos. Bueno, tenemos también con nosotros a Nuria Guijarro, que tiene otra de las tareas claves, ya que Signus realmente actúa como instrumento financiero para poder garantizar toda esta gestión, que va desde lo que es la recogida a la transformación de los neumáticos. La recogida en más de 25.000 puntos de generación que nos lo solicitan cada año, con lo cual los costes no son baladís. Hombre, si acabamos de contar en el bloque anterior que hay una recogida cada minuto, pues más o menos, pues imagínate. Eso no es barato. ¿Y quién paga todo esto, Nuria? ¿Quién lo paga? Pues lo pagamos el consumidor, porque al final, cada vez que nosotros vamos a cambiar un neumático a nuestro taller, siempre cuando vamos a pagar, vemos que en la factura aparece una línea separada que aparece la palabra ecovalor. Ecovalor, que no ecotasa, que esto lo decimos muchas veces. No, ecotasa a veces se dice, pero se dice de una forma incorrecta, porque la ecotasa está sujeta, es un tributo, es un impuesto, y en nuestro caso no es un tributo. Simplemente la aportación que hacemos cada uno de los consumidores, del que deja el neumático en el taller, para que se haga la correcta gestión del neumático una vez que lo hemos abandonado o que lo hemos dejado ahí en el taller, ¿vale? Entonces, para nada es una ecotasa, es un importe que pagamos nosotros, cada uno de los consumidores. De hecho, nosotros, ahora que estás diciendo lo de dejarlo en el taller, esta es la ventaja que tenemos respecto a otros sistemas de responsabilidad amplia del productor, porque nosotros realmente el neumático normalmente hacemos el cambio en los talleres y no necesitamos concienciar al ciudadano para que lleve el para neumático. Que sea él el que lo lleve al punto de reciclaje, sino que ya está en un sitio donde se va a recoger. Exactamente, eso es una de nuestras ventajas. Sí, una de las cosas que es importante destacar es que, claro, nosotros no podríamos ir a recoger el dinero por cada uno de los consumidores que dejan el neumático en el taller, ¿no? Entonces eso es importante, la figura la figura del productor, que como antes ha explicado Julián, es el que nos hace el primer pago a nosotros, pero que sea el recolector del dinero no significa que sea el que finalmente abona todo nuestro trabajo. El que asume el coste. El que asume el coste. No, es el consumidor siempre el que asume el coste. Él lo incorpora al precio y así recupera lo que os ha dado el dinero que os ha dado a vosotros. Eso es lo que siempre hablamos de el principio del que contamina paga. Es decir, en este caso está contaminando el consumidor, pues al final el que paga es el consumidor. La gestión adecuada la paga el consumidor para el reciclaje de ese neumático. Julián, ¿y cuántos neumáticos se ponen en el mercado de reposición en España cada año? Pues más o menos en torno a 16 millones y medio de unidades. De unidades al año. Luego depende del año, arriba o abajo, pero estamos hablando de esas cifras que son como 190 o 200.000 toneladas. Cuantos más desplazamientos tiene el año, más neumáticos se gastan, sí, hombre, más reposición hay. A ver, la declaración es un síntoma de la economía. Totalmente, es que es un termómetro económico. Si coges el gráfico de la economía y coges el gráfico de las declaraciones nuestras, van de la mano. ¿Verdad? Entonces, bueno, es normal, ¿no? Cuanto mejor va la economía, más movilidad hay, y cuanto más movilidad hay, más neumáticos
cambian los neumáticos antes, Claro. hay mucho más movimiento de mercancías, con lo cual los camiones se mueven mucho más. En fin, va en Recordemos que el consonancia. 97% del transporte de mercancías en España se hace en camión, Sí. que es importantísimo Sí, ese sí, dato sí. también para tenerlo en cuenta. Y luego es importante decir que los neumáticos que se declaran, Cygnus cada año, desde que ha comenzado su actividad, gestiona el 100%, si no alguno más, Sí. que se escapa por ahí. De algún año, sí. De algún año, pero que gestionamos la totalidad de estos neumáticos. Esto es importante resaltarlo porque otros scraps es verdad que tienen esa dificultad de no alcanzar esos porcentajes tan elevados de gestión, porque necesitan que el ciudadano cambie sus hábitos y haga ese esfuerzo de selección y clasificación, que desde aquí animamos a que lo hagan, porque es muy importante para alcanzar esos niveles y sobre todo porque al final estos materiales tienen un valor que se puede utilizar. No dependéis del ciudadano, eso es verdad, pero 25.000 puntos, acaba de decir Nuria, 25.000 puntos requiere ya una infraestructura para que esto funcione y se recoja al 100%. Sí, pero bueno, esa es un poco la facilidad que ahora tienen los puntos de generación, que antiguamente tenían que pagar Exacto. y llamar a un gestor, y ahora pues se lo hemos puesto fácil, sobre todo a través de nuestro sistema informático, de la que es responsable Nuria Guijarro, y que yo creo que es importante que nos cuentes el sistema que tiene Cygnus para seguir esa trazabilidad, ¿no?, de toda la gestión. Bueno, una de las cosas que yo creo que es importante en cuanto al sistema informático, para hacer un poco de historia, es que cuando se creó Cygnus, se sabía que, claro, dada todo el mercado que teníamos, el mercado me refiero a todos los puntos de generación y toda nuestra actividad, era importante que estuviera todo bien centrado en un sistema informático, ¿no? Entonces, de ahí surgió nuestro sistema informático, que está diseñado por nosotros, con lo cual reúne perfectamente todas las condiciones y todas las exigencias que le hacemos, que es... bueno, nosotros lo denominamos CI2, que es CI2, pues como anécdota os diré que lo denominamos así porque es el sistema informático del sistema de integración. Entonces, por eso es como CI al cuadrado, ¿no? Pero, entonces, por eso lo llamamos CI2. ¿Qué es la ventaja que tiene CI2? CI2 es, yo siempre digo que es como nuestro niño, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final lo habéis desarrollado vosotros, lo habéis creado. Claro, y lo hemos evolucionado nosotros. Exacto. Y allí cualquier actor, sea del tipo que sea, que tenga alguna relación con Cygnus, está relacionado también con CI2. Desde el productor, cuando hace la declaración, la introduce en CI2. El PGNU o taller, cuando quiere que le hagamos una recogida, lo hace a través del sistema informático. Cualquier transporte que se hace del neumático, también. Y por último, o sea, ya os diría que hasta tiene una relación con los datos contables de la empresa, pero facilita, por no deciros que da toda la información para luego la información que nos requiere las comunidades autónomas. Exacto. Entonces, la trazabilidad que nos da desde que un punto de generación nos solicita una recogida hasta qué se ha hecho con ese neumático hasta las comunidades autónomas, en los diferentes centros de valorización, todo eso está recogido en nuestro sistema informático. Y esa es una forma de que los productores puedan cumplir con sus obligaciones ambientales y de información. Porque realmente, Julián, los productores cumplen, la mayor parte de los productores en España que tenemos, no solo los que tenemos ya adheridos, con nosotros, sí. Esos cumplen, lo garantizamos, pero en general podemos decir que cumplen con sus obligaciones. En general ya estamos en un porcentaje cercano al 100%. Si recordáis, hace unos años teníamos que pelear con intentar convencer o descubrir a aquellos actores que traían neumáticos y que se tenían que adherir. Hombre, yo creo que los que quedan ahora, puede haber una excepción de alguno que introduzca cantidades importantes, pero no creo que ya no cumpla. Ahora los que sí puede haber son pues pequeños productores, talleres que compran 2, 3, 4 neumáticos por internet y bueno, pues o bien no saben que los tienen que declarar o bien es fácil decir si son solo 2 o 3. Se les olvida. Oye, pero yo tengo una pregunta. ¿Y cómo va a afectar el nuevo reglamento de distribución a los productores? El reglamento de... El nuevo Real Decreto, es que hemos estado hablando... Sí, perdón, me he liado, del Real Decreto. Bueno, no lo sé, lo estamos analizando, pero yo creo que en líneas generales... Tenemos por ahí un borrador que ha salido antes encima de la mesa. Pero yo creo que para ellos, en líneas generales, no va a haber grandes cambios.
Yo creo que es más a nivel administrativo de lo que es Cygnus, no lo sé. De todas formas lo estamos analizando ahora el borrador. Precisamente mañana tenemos una reunión para hacer un análisis más profundo de ello. Pero parte de lo que viene ahí, bueno, ya se anticipó con la modificación del Real Decreto del 2020. Pero bueno. Por eso me he liado yo. No, bueno, la modificación del 2020 se introdujeron los neumáticos grandes, de más de 1,40 que estaban fuera, y luego se creó el registro de productores de producto. Ha sido un placer teneros a los dos. Ha sido fácil, chicos. Muchas gracias. Menuda semanita que tenéis en Cygnus. Hoy el programa 100, mañana la reunión para el nuevo reglamento. Sí, no paramos. Pasado mañana, no sé si lo sabéis, pero nos hemos enterado de que es el aniversario de Cygnus. Ah, es verdad. Cumplimos 18 años. Es verdad, 18 añitos, os hacéis mayores de edad. Sí, sí. Así que menuda semanita. Habrá que celebrarlo. Habrá que celebrarlo. Muchas gracias a los dos. Gracias. Pues comenzamos nuestro último bloque de este programa especial que estamos realizando en la sede Cygnus, porque 100 programas era de valía, de honor, de todo venirnos aquí. Lo habíamos preparado durante mucho tiempo para conocer Cygnus y nos quedan 2 partes de la empresa que conocer. Así que, Isa... No, nos queda una, Chimo, nos queda... Una, que es muy importante, por eso hay 2 personas aquí bueno, vale. del mismo departamento. Qué suerte tienen, ¿no? ¿Has visto? Joder, qué bien. Aquí es que le queremos dar la importancia el que empaque. tiene y por el eso empaque que has tiene. querido cerrar con ellos. Exactamente. Ahora lo entiendo. Que es a desarrollo e innovación. Y claro. entonces tenemos por ello a la directora del departamento, a Leticia Saiz, y a una persona clave en su equipo que es Roberto Pérez. Bueno, pues bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Bueno, Leticia, yo creo que tenemos que empezar porque nos cuentes por qué es tan importante un departamento como el tuyo, el tuyo y el de Roberto, en un scrap como Cygnus, en un sistema de responsabilidad ampliada del productor como Cygnus. Pues, a ver, bueno, para decir por qué es importante, primero voy a explicar un poco qué es lo que hacemos. Muy bien. Lo que tratamos de hacer Roberto y yo es pues fomentar las aplicaciones de reciclaje de los materiales procedentes del neumático al final de su vida útil y buscar otras nuevas. ¿Y por qué es importante? Porque las aplicaciones existentes hoy en día pues no son suficientes, ¿no? Todos habéis visto por los parques infantiles, están hechos con caucho reciclado procedente del neumático, carreteras, el material de relleno de los campos de fútbol, pues que es la principal aplicación, ahí nos encontramos de con momento. de momento, exacto, nos encontramos con una gran amenaza, ¿no? Y es que pues ahora mismo está sobre la mesa esa propuesta de restricción que prohibiría el uso de este granulado de caucho en este tipo de superficies deportivas. Entonces, ahí tenemos una amenaza, pero también tenemos una oportunidad para buscar... Para innovar más y buscar nuevos ámbitos. Tenemos mucho trabajo por hacer, sí. Ellos son los responsables de que yo lleve casi 100 programas aprendiendo cosas, ¿no? Totalmente. Y has aprendido muchas, ¿no? Muchas, muchas. ¿Y cuáles crees que han sido en estos años los principales logros? Pues yo creo que la tecnificación de las plantas de reciclaje. Antes, por ejemplo, pues las plantas existentes se dedicaban a tratar un neumático entero y separar y reducir el tamaño, separar los 3 principales componentes, caucho, acero y textil, como buenamente podían. A lo largo de estos años se han tecnificado. Ahora ya se diseñan las líneas de granulación para que los materiales que salgan de ese tratamiento de los neumáticos cumplan unas especificaciones de calidad y además se han desarrollado métodos para poder medir esas especificaciones de calidad, ¿no? En cuanto a la granulometría o al contenido de textil o contenido de impurezas, porque antes no había nada. Estamos ante un material nuevo que requiere pues de desarrollar una serie de métodos de ensayos de laboratorio y que desde aquí, desde Cygnus, pues hemos contribuido a ello. Ahora te voy a hacer una pregunta fundamental, porque hay mucha más tecnología en el reciclaje, pero ¿los fabricantes se han puesto las pilas también para facilitaros un poco más las cosas o no? Los fabricantes están poniendo las pilas en temas de ecodiseño, pero no podemos olvidar que al final el neumático... Es una amalgama de... El neumático tiene una función
clave en la seguridad de cuando vamos por el vehículo. O sea, yo siempre digo que son 4 tarjetas postales en un coche, que es lo que hace que todo funcione. Si no funciona eso, no funciona nada. Eso es. Entonces, aunque veamos que es una cosa negra, todo, bueno, detrás del neumático es muy complejo. Es el único contacto que tenemos con el suelo y los coches todavía no vuelan. Sí, entonces es muy complejo. Tenemos neumáticos de aviones, pero también en el momento de aterrizaje del peor. También son necesarios. Entonces, no podemos olvidar que es un producto que tiene un diseño muy complejo para poder cubrir esas prestaciones que requieren de seguridad sobre todo, y en ese sentido sí que están haciendo avances en el tema del ecodiseño, pero no obviando las propiedades de seguridad que deben de cumplir. Entonces sí que se están poniendo las pilas, pero bueno, pues dentro de las limitaciones que tienen. Y hemos hablado de logros, pero también ha habido muchísimos obstáculos. Roberto, ¿qué obstáculos, sobre todo desde el tiempo que llevas tú aquí, que ya has entrado pues trabajando con Leticia, que ya llevaba pues muchos proyectos, cuáles son los principales obstáculos a los que os soléis enfrentar? Bueno, podríamos decir que el gran obstáculo que tiene muchas patitas serían, a nivel de desarrollo de mercados y buscar nuevas aplicaciones, los lobbies que puede haber en cada uno de los sectores. Dificultades que ponen algunas empresas por otros intereses, ¿no? Eso es. Claro, es que tenemos que buscar aplicaciones en otros sectores, porque hoy en día el neumático no se puede transformar para fabricar un nuevo neumático. Entonces, eso de entrar en otros sectores, pues es bastante complicado. Sí. Hablabas de un tema que a mí me parece muy importante, que es el tema de la calidad, ¿no? El garantizar que los productos procedentes del reciclaje tengan una calidad determinada. ¿Por qué es tan importante la calidad del material reciclado? Porque al final no se trata de introducir un residuo en un producto, no, se trata de utilizar un recurso, un material que sí que procede de un residuo, pero sí que aporta una serie de propiedades a ese producto final. Entonces, es fundamental, no todo vale. Dime si me equivoco, pero se debe acercar lo más posible a la materia prima. A la materia prima, o adecuarlo para que se puedan beneficiar de todas esas propiedades. Incluso mejorarlo en muchas ocasiones. Incluso mejorarlo. Cuando hablamos de meter el polvo de neumático o de utilizar polvo de neumático en las carreteras, no todo vale. El tamaño es muy importante, entonces tiene que cumplir una serie de especificaciones en cuanto al tamaño. ¿Y cómo estáis trabajando esta parte de normalización o de garantía de calidad? Pues ahí hay unas denominaciones de calidad que, bueno, pues ahí Roberto está muy pendiente del tema de las TIRE, Power TIRE y Geotire, y bueno, pues nada, Roberto, te toca. Tradúcenoslo rápido, por favor, pero tradúcenoslo. Vale, pues lo que intentamos es hacer un control de calidad a los productos destinados a 3 grandes bloques. Uno sería las TIRE, que sería el reciclaje del granulado del caucho en distintas aplicaciones. Power Tire, que sería el triturado como combustible sólido recuperado. Power. Valorización energética. Power, eso es. Y Geotire, que es en obra civil. Y desde tu perspectiva, ¿qué valor ves crees que se le da valor en el mercado a estos materiales o qué? ¿O cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Cuando vais a una empresa a proponer el uso de estos materiales para algo, lo que hablábamos, ¿no? Un nuevo sector, ¿cómo ves que acogen esas empresas la utilización de materiales reciclados? Pues en nuestra opinión se le da menos de lo que se debería. Tenemos que seguir trabajando en ello, pero también la gente tiene que estar concienciada con que, como decía Leticia antes, ese producto que es el neumático, que es tan complejo y que tiene tan buenas propiedades, es una gran fuente de recursos, y todo ese caucho, incluso el acero, que es de muy alta calidad y que es un material altamente demandado porque se recicla muy fácilmente en acerías, porque es un claro ejemplo. Todo eso hay que ser capaz de explotarlo porque es una gran fuente de recursos, pero sí, a día de hoy creemos que no se está dando el valor que se merece. Sí, sobre todo porque lo ven como un residuo que encima no es de su sector, entonces es como de no, esos residuos no vengas a mi producto a meterlo, y es como, pero qué barbaridad estáis diciendo, si al final esto es un material que vale que el residuo procede del neumático, que no tiene nada que ver
ver con tu pero sector, ¿qué más pero claro, o sea, pues de dónde proceda. Sí, pues ¿sabes? nos estamos encontrando con eso lo muchas que veces. es el residuo y es un producto adecuado para meterlo en tu producción, de dónde proceda, mejor que proceda un residuo, porque ahí fomentamos la economía circular. Exacto. Si no estás consumiendo más materias primas. Exacto. Y además, Chimo, hace no mucho el neumático reciclado se ha considerado que ha llegado al final de su fin de condición de residuo, digamos, bajo determinados parámetros. ¿Por qué esto ha sido tan importante y por qué nos ha costado tanto llegar a la consecución de fin de condición de residuo del neumático? Pues es importante sobre todo por eso, por no confundir no pensar que esto es un residuo, ¿no? O sea, es lo más importante, o sea, para que cambie la percepción de esas empresas y que lo vean como un producto. Es una materia prima. Exacto, una materia prima, incluso tiene el valor de que procede de un residuo, con lo cual lo que comentabas antes, esto contribuye un valor añadido, es una materia prima con valor añadido. Eso está muy bien. Exacto. Pero es que yo creo que más nos vale cambiar el chip. Exacto. Es decir, no ver un residuo como eso, algo que no se usa, sino que todo es fuente contrario. de recursos. Que si no acabaría tirado en cualquier sitio y desaprovechando, como era hace unos años, pues todos esos valiosos materiales que todavía tienen otra vida. ¿Dónde creéis, aquí os pregunto a cada uno de vosotros, dónde puede haber más potencial para este material? A corto plazo. Venga. Yo creo que coincidimos. Venga, pero empiece Roberto. Le vamos a dejar que empiece. Sí, vamos a dejar a Roberto. Carreteras. Eso es. Es una realidad, está muy demostrado que funciona y que permite una serie de mejoras, como por ejemplo mejorar la resistencia. Eso es, y disminuir el mantenimiento, lo que supone una reducción de los costes del mantenimiento de las carreteras. Mejora la frenada, la sonoridad de la carretera. Sí. Es que mejora muchas cosas. Exacto, y sobre todo aumenta la durabilidad, la vida de la carretera. Pero imagínate, es un chollo. ¿Y cuánto se destina a carreteras? Vamos a asustar a la gente que nos escucha. A la Isa, a lo grande. Muy poquito. ¿Cuánto Muy puede poquito ser? respecto al potencial que pudiera tener. Pues mira, hoy en día representa como un 4%, ¿no? ¿Y cuánto del calculáis polvo. que podía ser una cifra normal? O una Mira, en cifra... Estados Unidos, bueno, las carreteras allí, o sea, los kilómetros son mayores, pero en Estados Unidos se están destinando 200.000 toneladas de polvo de caucho en carreteras. O sea, 200.000 toneladas, si no me equivoco, es lo que recogemos aquí cada año. Lo que gestionamos cada año, exacto. Entonces, el potencial es enorme, Tremendo. es enorme. Entonces, a corto plazo, ahí es una de Y las salidas. este uso, y me vais a perdonar, porque hablamos mucho de carreteras, ¿vale? Pero yo quiero irnos a un sitio más cercano, es decir, las ciudades. Si estamos diciendo que es más resistente cuando se incorpora el neumático, que es menos ruidoso y que además mejora la seguridad del firme, las ciudades son el sitio ideal para incorporarlo, no solo las carreteras. Sí. No sé qué esperan los ayuntamientos. Pues ahí estamos, ahora estamos poniendo mucho el foco en eso, porque siempre nos hemos centrado quizá en carreteras, en autovías, autopistas, pero hemos olvidado un poco las ciudades, ¿no? Y al final... vivimos en Madrid, los Sí. que estamos aquí, pero cualquier gran Sí. ciudad está permanentemente en obras y permanentemente asfaltando. De todas formas, nos consta que desde la Administración se está impulsando el uso de caucho reciclado para carreteras, pero la realidad es que cuando vemos los datos, pues son muy pequeños. Quizás el establecer mecanismos de control, no sé, ¿cómo podríamos facilitarle a la Administración que realmente está poniendo algo en un pliego, pero que luego se cumpla? ¿Cómo, Venga, ¿cómo lo Leticia, veis? es tu gran oportunidad. gran Bueno, oportunidad. Roberto, me da igual. Bueno, hace unos años desarrollamos una herramienta que hemos bautizado como sello de sostenibilidad y precisamente es una herramienta que ponemos a disposición de la Administración para certificar la cantidad de polvo de caucho que se ha utilizado en ese tramo de carretera, porque nos hemos encontrado lo que tú comentas muchas veces, que hablamos con técnicos de la Administración y nos dicen, sí, nosotros lo ponemos en los pliegos, pero es que luego en la realidad no vemos que se está consumiendo polvo de caucho. Entonces eso sería pues una herramienta ideal para el control y la inspección posterior, ¿no? Vamos a sacar la bola de cristal, ¿no? Vamos a Para sacar acabar la en, bola. en estos segundos que Es nos más, quedan. te voy a dejar sacar la bola de cristal. Yo no, la sacan ellos rápidamente. Pero tú haces la pregunta de la Tenemos bola de 30 cristal segundos de cómo vemos el futuro del reciclaje.
aparte de las carreteras. Nuevas tecnologías como pirólisis o desvulcanización del caucho. Lo dicho, yo creo que el futuro va a la pirólisis, a la desvulcanización y a la micronización también. Al final es incorporar el neumático fuera de uso en la fabricación de nuevos neumáticos. Bueno, pues estoy seguro que lo vamos a conseguir. Yo creo que también. Con este equipazo que tenemos aquí en Signus... A mí me han convencido. Bueno, no queda más que dar las gracias por habernos acogido en vuestra casa. Gracias a en vosotros. especial a ti, Isabel, por haber compartido 100 programas conmigo, que sé que no es fácil. Y que seguiremos, y que Y seguiremos. que vamos a seguir. La semana que viene haremos el 101 y seguiremos. Así que muchas gracias a Signus Ecovalor por estar con nosotros y por acompañar a Capital Radio. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.